Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios te bendiga. Una vez más tenemos la oportunidad y la bendición de poder tener este tiempo, de poder estar juntos, de poder una vez más, como siempre digo, compartir esta bendición de Dios que tiene que ver con la Escritura, como dice el apóstol Pablo, la cual es inspirada por Dios y la cual es útil. Así que gracias le doy a Dios por poder tener esta bendición, este privilegio de compartir esperanza. Y digo compartir esperanza porque no es compartir condenación, por el hecho de que todavía nuestro Señor Jesucristo no ha venido. Y como Él no ha venido, la Biblia sigue siendo un libro de esperanza para aquellos que se rinden a los pies de Cristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Escritura nos cuenta de cómo el amor de Dios es manifestado hacia la humanidad. Y Dios, como dice la Escritura, ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Lo que me llama la atención es el final que allí en Apocalipsis 22 queda escrito. El final de lo que Jesús dice. Cuando nosotros pensamos en el Apocalipsis, por los tiempos que estamos viviendo, por las señales que están ocurriendo, muchos van allí a Apocalipsis tratando de buscar aquellas cosas complejas, simbólicas, profundas, cosas que tienen que ver con la escatología y de poder indagar acerca de los tiempos, de que cuando Jesús viene, cuando sucede esto, cuando sucede aquello. Y sabes que a mí me sigue llamando la atención la simpleza de la Escritura, porque en la simpleza de la Escritura está el hecho de cómo nosotros debemos esperar a Jesús. Cuando Él venga, cuando el Padre así lo disponga, Él vendrá. Lo que nosotros podemos ver en este tiempo son algunas señales, las cuales nos tienen que llamar la atención mayormente para poder prepararnos para la venida de Cristo. Como decía hace unos días, el poder ordenar todas las cosas, porque este es el tiempo donde necesitamos tener un orden en nuestra vida. Algo que me he dispuesto en mi vida en Cristo es el hecho de no rascarle el oído a nadie. Decir de otra manera, no endulzarle la píldora a nadie y no tratar de seducir a nadie, porque el apóstol Pablo dice que nosotros no tenemos que convencer a la gente con palabras de humana sabiduría. Pero vemos en la Escritura, en esa sencillez, cómo el Señor ha hablado muchas veces y de muchas maneras, tratando de que el ser humano entienda de una buena vez que Él es el Señor y cómo es la vida que a Él le agrada que viva. Ahora, allí en Apocalipsis termina el Señor diciéndole al apóstol Juan algo que me ha llamado mucho la atención estos días, y yo quiero compartírtelo en esta tarde, en este día, en esta noche, allí donde te encuentres. Hace unos días me podía llegar a ver una imagen, una fotografía, una figura donde hay un hombre anciano y una frase que me causó gracia, y entonces por eso titulé este mensaje "Hagan lo que quieran", porque me llamó la atención realmente el hecho de que la frase decía allí donde estaba este hombre anciano escribiendo, y la frase decía así: hagan lo que quieran, pero después no vengan llorando. Y entonces el escribiente le dice: pero Pablo, no podemos escribir eso. Entonces escribe: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. En la versión de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente,
Dice, está escrito así, ustedes, el apóstol Pablo dice esto, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Entonces, esto me llama mucho la atención, porque sucede lo siguiente. El apóstol Pablo está diciendo en este texto que los corintios, quienes tenían realmente un buen problema entre ellos, declaraban que ellos podían hacer cualquier cosa. Yo soy libre y puedo hacer lo que quiera. Y entonces el hecho es que Pablo los corrige, porque les dice, ustedes dicen que yo puedo hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene y no todo les edifica. Como he dicho antes, nadie puede a nosotros imponernos qué es lo que debemos hacer. En la vida cristiana cada uno es libre de tomar sus propias decisiones, pero también es necesario reconocer que cada quien es responsable de esas decisiones que ha tomado. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo les estaba escribiendo a los corintios, a aquellos hermanos que en algún momento habían recibido la escritura, la palabra, el mensaje de salvación por boca de Pablo. Pablo les escribía a los corintios y el hecho es que me llama mucho la atención porque estos corintios, cuando uno se pone a pensar y a ver lo que Pablo les escribe, tenían varias cosas que ser corregidas, porque Pablo les tuvo que escribir 2 cartas. Y entonces me lleva a meditar esto lo que sucede en este tiempo. Miren, este es un tiempo en el cual nosotros vivimos y por el cual yo creo que el Espíritu Santo me ha motivado a poder compartirte este mensaje. Un tiempo en el cual he visto una tremenda incapacidad y una tremenda intolerancia a la corrección. Es decir que a muy pocas personas les gusta ser corregidos y muchos desechan cualquier corrección que se les pueda hacer porque ellos se creen muy libres y se creen tener dominio de su propia vida. Y veía esto que sucede en nuestra sociedad actual, lo que pasaba allí en la ciudad de Corinto, donde el apóstol Pablo tiene que escribirle no a los incrédulos, les tiene que escribir a los creyentes, porque obviamente tenían varias cosas que corregir y es notable porque Pablo a ellos, solamente a los corintios, les escribe 2 cartas. Así es que había realmente varias cosas que poder corregir entre esta gente. Y como les decía, me llama mucho la atención el tiempo en que nosotros vivimos, porque hoy hay mucha gente dentro de la iglesia, la cual realmente tiene una tremenda incapacidad y una tremenda intolerancia a ser corregidos. Aquellos corintios se creían muy libres, pero en realidad todavía eran esclavos de varias cosas. Y el hecho es que hoy sucede lo mismo. Sucede como en aquellos días que muchos piensan que son libres, que hacen lo que quieran, pero en realidad desnudan su esclavitud. Hay muchas personas que declaran que han sido libres en Cristo, pero las vemos en este tiempo con un montón de cosas desordenadas, como decía hace unos días, el hecho de poder poner nuestras cosas en orden. Porque si no, la palabra no tendría por qué tratar de corregirnos. Y si Dios quiere corregirnos, es porque nos ama, es porque todavía hay tiempo, es porque Jesús todavía no ha venido. Y entonces por eso digo, la Escritura es un libro de oportunidades. Porque si bien el canon de la Escritura ya se cerró y no hay una Escritura nueva, el hecho es que Jesús todavía no ha regresado por la iglesia y todavía tenemos el tiempo de poder corregir algunas cosas.
Hay gente que denudan su esclavitud, sale a flor de piel en ellos su cautividad, la cautividad de las cosas que aún los están dominando o las cosas que aún les seduce. Dejan claramente visible su amor por el mundo y su amor por las costumbres del mundo. Y a veces cuando se los quiere corregir, muchos de estos se molestan y les dicen a otros, porque claro, como son cristianos y tienen cierto conocimiento, o pongámosle que son cristianos, como dice el apóstol Pablo, si es que tienen el Espíritu. Y entonces se molestan cuando alguien quiere corregirles porque se están haciendo algo mal. Y entonces saltan inmediatamente con esa incapacidad y con esa intolerancia de ser corregidos y les dicen a otros, mejor mira tu viga antes de querer sacar la paja de mi ojo. Es decir, mejor corregite vos y no me vengas a decir a mí lo que tengo que hacer. Y ahí se está mostrando la incapacidad y la intolerancia de ser corregidos. Amados, como he dicho muchas veces, nadie puede ni tiene derecho a condenarte. Pero dale gracias a Dios y un pedido te hago: no deseches la corrección, sino más bien ponete a pensar el por qué nuestro Dios santo y soberano, que tiene control de todas las cosas, permite que alguien venga a hablarte de algo que estás haciendo mal y que quizás no te diste cuenta. David dice en un momento, ¿quién podrá reconocer sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y yo quiero que entiendas esto: nosotros no somos perfectos, sino que vamos siendo perfeccionados. Entonces habrán muchas cosas que nos son ocultas a nuestra conciencia de que están mal. Y el amor de Dios a veces llega a nuestra vida con la corrección de alguien que nos está diciendo que algo no está bien en nosotros. Y yo creo que es bueno que no le saltes a la yugular diciéndole que mejor saque la viga de su ojo para después quitar la paja del tuyo. Yo quiero ministrarte algo que el Señor le dijo al apóstol Juan allí en Apocalipsis. Y esto es lo que me llama mucho la atención. Esto es lo que quería compartirte en este momento, porque el Señor ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Pero fíjense que el Señor cierra la Escritura diciéndole algo al apóstol Juan tremendo. De alguna manera quizás el Señor, cansándose de todo lo que la humanidad ha hecho, de cómo aún la humanidad se le opuso cuando Él mismo estuvo en persona y no quisieron creerle y desecharon su enseñanza y desecharon su corrección, porque dice la Escritura que Dios habló muchas veces y de muchas maneras, y ahora último dice, les ha hablado por el Hijo, por Cristo mismo. Pero aún así hay muchos que han desechado la enseñanza. Hay gente que desecha la enseñanza porque el predicador es bromista. Y hay otros que desechan la enseñanza porque el predicador es muy legalista. Pero de todas maneras no se convierten y no cambian sus vidas. Y esto me hace recordar, aparte de la Escritura, cuando el Señor dijo, los endechamos y no lloraron, les tocamos flauta y no cantaron. Es decir, había venido Juan el Bautista, que no comía ni bebía, pero no se convirtieron. Y decían que él estaba endemoniado. No le creyeron. Y vino Jesús, que sí comía y que sí bebía, y estos de aquel tiempo, en la época de él, le decían que él era comedor, comelón y bebedor de vino. Es decir, nada les caía bien. Si hay uno por bromista, es bromista, pero si hay otro que es legalista. Y si hay uno que trae un mensaje profético, es porque da palos. Y si hay otro que sugiere, es porque es muy débil. Entonces es un tiempo donde el Señor, como dije, ha hablado muchas veces y de muchas maneras.
Apocalipsis, allí cerrando la escritura, en el capítulo 22, el Señor le dice al apóstol Juan: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. El Señor cierra este libro de Apocalipsis, un libro tremendamente simbólico, como dije, en el cual muchos van a buscar cosas escatológicas y cosas profundas, pero a mí me llamó mucho la atención esto que es muy, pero muy claro y muy, pero muy sencillo de entender. No necesitamos investigar demasiado, no necesitamos ser muy eruditos, sino simplemente necesitamos ser permeables a lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo como iglesia. La versión de la Nueva Traducción Viviente, la NTV, en el mismo texto allí en Apocalipsis 22:10, dice: no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Deja que el malo siga haciendo el mal, deja que el vil siga siendo vil, deja que el justo siga llevando una vida justa, deja que el santo permanezca santo. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Entonces nos damos cuenta de cómo el Señor termina la escritura, cierra la escritura. Jesús le estaba revelando a Juan muchísimas cosas que pasaron allí en el Apocalipsis, y hay muchas cosas que son profundas, y hay un montón de gente que trata de investigar lo oculto y los tiempos y los detalles. Y el Espíritu Santo me atrapó con la simpleza de este mensaje, que es tremendamente poderoso para que nosotros nos preparemos en tanto que el Señor regresa por su iglesia. El Señor le dice a Juan: no selles la palabra profética. Lo primero que yo puedo tomar para que nosotros podamos utilizarlo es que la palabra profética, es decir, el mensaje que el Señor le dijo a Juan allí en Apocalipsis, le dice: no selles las palabras de la profecía. Es decir, Juan escribía estas palabras de manera que todos se entiendan bien. No pongas nada oculto, que no haya ningún simbolismo en esto último que yo quiero decirte. Que sea bien sencillo de entender para que nadie pueda excusarse. Es decir, el Señor le encomendó primeramente al apóstol Juan que esto que él estaba diciendo en este momento, Juan no lo pusiera de manera difícil, sino que lo pusiera de manera muy sencilla. No selles, es decir, no lo pongas oculto al ojo común. Escribilo bien sencillo. Y lo segundo que puedo ver que el Señor le encomienda a Juan es que le dice: sé solamente el mensajero. De alguna manera podemos decir que Juan lo único que estaba cumpliendo es la tarea de ser un mensajero. Así como hoy yo puedo traerte un mensaje de parte de Dios a través de la Escritura, el apóstol Juan estaba siendo un mensajero. Le dice el Señor: no trates de convencer a nadie. No obligues a que nadie cambie. Por eso, como te dije hace unos días, lo que nosotros debemos llevar es un mensaje. Y es hablarle a la gente del amor, de la misericordia, de la gracia, pero también de la justicia
de Dios y de lo que ha de venir sobre el mundo entero. Fíjense que Jesús le encarga a Juan cosas muy sencillas. Juan, no ocultes al ojo humano, al ojo común, lo que te voy a decir. Y Juan, sea el mensajero, es decir, no trates de convencer a nadie, no obligues que nadie cambie. Porque el que convence de pecado, de justicia y juicio, no somos nosotros, sino que es el Espíritu Santo. Entonces el Señor le encomienda a Juan tan solo hablar lo recto y no calles. Continuamente hablemos lo recto y no callemos, denunciemos el pecado, pero no tratemos de convencer ni obligar a nadie. Y lo último que el Señor le dice a Juan es allí, que hagan lo que quieran. Un poco lo que decía el apóstol Pablo, como te decía hace un momento en la introducción del mensaje. Hagan lo que quieran. ¿Saben por qué veo que esto es así? Porque dice el texto, el que es injusto, sea injusto todavía. El Señor le dice a Juan, deja que el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Es decir, el Señor está diciendo a Juan, vos simplemente escribí el mensaje bien claro y bien sencillo. Porque hay muchos que están diciendo en este tiempo, yo soy libre de hacer lo que quiera. Amado, es verdad, no cabe ninguna duda y yo no te contradigo. Vos sos libre de hacer lo que quieras. Pero como dice el apóstol Pablo, no todo te conviene y no todo te edifica. No todo te acerca a la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Le dice el Señor a Juan, y el que es justo, que practique la justicia, es decir, alentemos al justo a continuar en ese camino de justicia. Y el que es santo, el que es apartado de la maldad y del pecado, de la corrupción, de la perversidad, la codicia y la idolatría de este mundo, continúe apartado. Amado, si has conocido la verdad de Dios, si le has entregado tu vida a Cristo, no vuelvas a tener amistad con el mundo. No vuelvas a enredarte en las cosas del mundo. Seguí siendo santo todavía. Porque quiero recordarte que santo no significa alguien inmáculo y sin mancha, sino alguien que se ha apartado del mundo para ser parte del reino de los santos hijos de Dios. El que es santo, continúe en su santidad. Siga santificándose hasta la venida de Cristo. Una vez más digo, nadie absolutamente puede obligarte. Pero si hoy escuchas la corrección de Dios a través de alguien que sea un hermano tuyo, un amigo tuyo, un conocido tuyo o un incrédulo total, no endurezcas tu corazón. No digas, lo tomo como de quien viene. ¿Sabes por qué? Porque veo allí en Mateo 23, versículo 3, que Jesús le dice a sus discípulos todo lo que los fariseos y los escribas les digan que guarden. Guárdenlo y háganlo, pero no hagan conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Es decir, que el Señor decía que aún estos mismos, a los cuales Él había llamado hijos del diablo, porque le querían matar, hablaban la verdad. Y entonces el Señor le dice, lo que ellos les están diciendo de la ley de Moisés, eso es verdad y eso tienen que hacer. Ahora no hagan como ellos. Es decir, no lo tomes como de quien viene, sino que sé sabio y abrí tus oídos espirituales. Porque muchas veces el consejo de Dios no vendrá de un pastor ungido por el Señor, sino que muchas veces el consejo de Dios vendrá aún de los incrédulos. Tengamos sencillez de corazón para poder recibir la corrección de Dios a través de a quien Dios le agrade usar. No te olvides lo que sucedió con Moisés cuando llevaba al pueblo de Israel a la tierra prometida.
que Moisés recibió el consejo de Jetro, su suegro. Y Jetro no era un santo hijo de Dios, Jetro era un sacerdote de Madián, es decir, que era un sacerdote pagano. Pero sin embargo, el consejo de Dios a Moisés vino a través de Jetro, quien era un sacerdote pagano y quien aconsejó realmente muy bien a Moisés. Y Moisés humildemente aceptó el consejo y entonces pudo llevar al pueblo a donde tenía que llevarlo. Tengamos humildad de corazón, escuchemos con oídos espirituales, porque Dios todavía nos quiere corregir, porque Él todavía no ha venido por su iglesia. Termina el Señor diciéndole al apóstol Juan: yo vengo pronto y mi galardón viene conmigo, es decir, yo voy a pagarle a cada uno conforme a su obra, conforme a lo que haya hecho, porque Él es el principio y el fin, Él es el primero y el último. Mi amado, Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras. El punto es, si el Señor en Apocalipsis cierra diciéndole a Juan: Juan, no encubras esto, escribilo de manera sencilla y que cada quien haga lo que quiera. Yo vengo pronto y le pagaré a cada uno conforme a sus obras. Todavía tenemos tiempo. Si hay cosas que corregir, corrijámoslas. Te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y espero que puedas haber entendido esto y tomes el consejo. Te mando un fuerte abrazo y será hasta nuestro próximo encuentro.